could hardly. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos y cada uno a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como de costumbre, a cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Por otra parte, si escucháis ruidos extraños, ya dije en el programa anterior, incluso en algunos anteriores, que seguramente son asimilables como psicofonías. Pero bueno, en todo caso, ya me vais disculpando, nos vais disculpando. Bien, vamos a ver. Voy a presentar naturalmente al invitado de hoy y previamente voy a saludar a Emilio, que lo tengo a mi derecha, como es sana y buena costumbre. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, pues tenemos hoy un programa estupendo con una compañía que ya vemos, ¿verdad? Pues que la hemos acaparado nosotros. Ya habíamos avisado que iba a venir. Habíamos, sí, justamente. Hay mucho escéptico, hay mucho escéptico. Hombre, no dijimos en carne mortal. No, claro. Eso sería un poco hediondo, seguramente, ¿no? Es decir, Bueno, en todo caso, como creo que está muy a la vista, o lo estaba hace un momento en imagen, la figura imponente de John Wayne, pues naturalmente ya sabemos que vamos a hablar de John Wayne, claro, el enorme actor norteamericano, y nos vamos a referir a su biografía, a su filmografía, cómo no. A tal fin, naturalmente, nos acompaña hoy, como tantas otras veces, para hablar de cine, mi querido amigo José Carlos Polo Rodríguez. José Polo, para los amigos, digamos, y para su relación social cotidiana. Actor de doblaje de particular mérito, esto ya lo subrayo yo, es gerente y propietario de Penteo Films, una empresa radicada en esta ciudad de Ferrol que exporta a todo el mundo, digo bien, a todo el mundo, sus trabajos de restauración de películas, ya en unos u otros idiomas, y en su caso ofreciendo doblajes al español que incluyen tonos y acentos, modismos particulares del español en Iberoamérica. Por ejemplo, la forma de decir el español en la boca de un cubano, de un mexicano, y por ahí todo seguido. En fin, bienvenido, José. Pues muchas gracias, como de costumbre, y bueno, encantadísimo, como siempre, de estar aquí con vosotros, tanto contigo como con Emilio. Claro. Bueno, pues ya sabes, cómo no has de saber, nos espera hoy John Wayne, y con él toda su biografía y filmografía, tal y como ya le dije a los espectadores. Yo creo que vamos a pasar un rato estupendo, pero estupendo, ¿eh? Yo creo que sí, además lo tienes a tu derecha, con lo cual nos va a acompañar todo el rato. Así es. Bueno, un placer recibirte, ya lo sabes, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. La semana pasada hice un comentario de aplazamiento para rendir homenaje a la memoria de Roger Scruton, el filósofo inglés fallecido hace apenas unas semanas. Quedé emplazado, aunque hoy ya de manera improrrogable lo haría, y este es el caso. Vamos a ver, vaya in memoriam de Roger Scruton. Seguramente el filósofo inglés más relevante y original y deliciosamente reaccionario del último siglo. Nacido en el año 1944, acaba de fallecer, como digo, hace unas semanas. Desde su apartamento en el barrio latino de París, durante el mayo del 68, pudo ver cómo los estudiantes arrancaban adoquines y montaban sus asambleas, sus festivas asambleas, y fue en ese momento que se produjo en Scruton su corpus fundamental de conclusiones.
filosóficas, claro, el que iba a conformar esas conclusiones de una manera definitiva. Y es que aquella turba mareante e incontrolada, formada por chicos acomodados de clase media, apenas podía explicar, cuando él interesaba su opinión, apenas podían explicar cuánto hacían sin recurrir, cómo no, a tópicos y jergas de variada inspiración marxista, la ideología, claro, esa ganga de las ideas, praxis y dialéctica y cosas, todo eso que conforma un salvoconducto para la insurrección violenta, la violencia por la violencia, y después ya se verá. Y claro, sintió Scruton una férvida necesidad de oponerse a todo aquello que realmente, a su parecer, amenazaba el pilar básico de la convivencia cotidiana en puridad de la civilización occidental. Fue Scruton abogado en altos tribunales y profesor en el College de la Universidad de Londres, al que mayoritariamente acuden, por cierto, alumnos de ámbitos sociales obreros. Y fue un defensor radicalmente a fondo de la caza del zorro en Inglaterra. Ya voy yo dando carnaza para los interesados en la crítica mordaz para con Scruton. Filósofo inspirado en el pensamiento de Hegel, fueron parte crucial de su interés indagatorio el intrínseco valor de honrar la verdad y percibir el mundo en su clamorosa belleza, en su orden estético más depurado. Todo esto sin perjuicio, naturalmente, de lo que nos pueda decir el filósofo que me acompaña a mi derecha, que es Emilio, naturalmente. Fundador y director de la revista The Salisbury Review, se han de subrayar dos de sus títulos en apariencia tan diferentes, en todo caso sumamente reveladores, ambos de su vida y de su obra. A saber, Cómo ser conservador, libro que particularmente recomiendo, en el que explica de una manera inequívocamente solvente y honrada que ser conservador no es un pecado, y mucho menos un vicio. Es antes una actitud que una ideología, aunque termine siendo, naturalmente, una referencia de praxis política. Pero es, sobre todo, una actitud. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego tiene, naturalmente, una obra mucho más amplia, pero hay una que yo creo que a Emilio le va a gustar especialmente, también seguramente a José Polo, en todo caso a mí. Bebo, luego existo. Guía de un filósofo albino. En el año 1979 visitó Checoslovaquia, la Checoslovaquia comunista entonces, y bueno, la policía política le propinó una paliza de las que acordarse. Circunstancia que me parece de relevancia subrayar, aunque no pararnos en ello, claro. Ya me parece muy de referir sus propias palabras literales al referirse a su trayectoria en la gestión literaria y ensayística de la revista que antes cité, la de The Salisbury Review, del todo reveladoras de su carácter y firmeza de principios. A mí el final, la frase última, es que me emociona, pero a vosotros no tiene por qué emocionaros necesariamente. En todo caso, atención a la frase. Se refiere, naturalmente, a los sinsabores y en todo caso las alegrías posibles, más bien los sinsabores, que tuvo con la fundación y dirección de esta revista de Salisbury Review. Son, entrecomilladas, frase literal de Roger Scruton. Dijo lo siguiente: me costó ocuparse de la revista, claro, miles de horas de trabajo sin sueldo, 3 querellas, 2 interrogatorios, una expulsión, el fin de mi carrera académica en el Reino Unido, infinitas críticas despectivas, ser sospechoso para los conservadores y odiado por los liberales. Y ahora viene el final, esa frase que a mí me emociona, y dice:
y mereció la pena. Bien, de mi parte, honor y la mejor memoria crítica para la vida y para la obra de Roger Scruton. Y vaya la curiosidad personal, por cierto, agregadamente, de que hace poco más de un mes quise regalarle a mi hija Irene Cómo ser conservador, precisamente. Y es a día de hoy que todavía no llegó. No llegó a librería, digo, el libro en cuestión. O sea, que le dio tiempo a Scruton a morirse. Y es que, claro, cuando acudí a la librería, naturalmente estaba yo bien lejos de pensar que podría fallecer, claro. En fin, cosas, ¿verdad? Yo sé que este fue un largo comentario, pero creo que se lo debía a los espectadores en atención a las prórrogas que constantemente hice de este. No sé si quieres decir algo, Emilio, a propósito de Scruton. Es de estos filósofos que, sin dejar de ser rigurosos y de tener una formación importante y un conocimiento pues, muy amplio y muy afianzado de lo que tratan, es muy legible y de hecho se prueba porque vendió muchos libros. O sea, tiene esa virtud, ¿no?, de hacer la filosofía. La cortesía del filósofo que decía Ortega, más o menos, ¿no? Pero sí, yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, ese libro, se lo comentaba precisamente a mi hija Irene, ese libro, Cómo ser conservador, es un libro... Yo pensaba más bien en los libros de la historia de la filosofía moderna, esa que sí, tiene también. en Península y en también, otros libros, pero bueno, también. Y luego, por otra parte, un hombre que bebía y que sabía beber. Yo creo que eso es un estímulo, naturalmente, bueno, en fin, no estamos en horario infantil, naturalmente, ¿verdad? Quiero decir, por cierto, se decía que esto, si no é vero, ben trovato, pero podría ser vero, ¿no? Es decir, se dice que cuando en el barrio latino, en mayo del 68, claro, estaba en su apartamento y desde su ventana bebiendo una copa de vino, se decía. Bueno, no es descartable, porque durante toda su vida bebió hasta el punto de hacer ese ensayo de interesante. Yo me lo imagino bebiendo Bordeaux y viendo ahí a los otros con los adoquines. Exactamente. Bueno, y tú ya le ibas a hacer compañía de buena gana, no dirás que no. Es decir, un espectáculo, el mayor. Hombre, por supuesto. Era un poco pequeño para disfrutarlo. Por supuesto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a entrar ya en materia, vamos a empezar a hablar de John Wayne. Buenas noches, John, hay que ver, pero qué empaque de tío este, ¿eh? Bien, vamos a ver, una breve introducción para orientarnos y ya le entras tú como mejor te parezca, José. Nacido el 26 de mayo del año 1907, en una localidad, Winterset, de Iowa, en Estados Unidos, naturalmente, con el nombre de Marion Robert Morrison, falleció en Los Ángeles, California, el 11 de junio del año 1979. Por cierto, hemos de decir algo más adelante sobre las circunstancias de su muerte, acaso inducida, por más que de manera indirecta, naturalmente, y sin que haya mediado, en su caso, voluntarismo alevoso ninguno. Pero, en fin, lo vamos a explicar. De otra parte, apodado The Duke, el Duque, desde su infancia, también explicaremos enseguida por qué. Ya nos lo irá diciendo José Polo, pero es muy evidente que John Wayne es un actor sin parangón comparativo posible, con unas características tan marcadas en su voz, su forma contoneadas, un punto chulesca, pero del todo natural, al caminar, su imponente presencia física, helo aquí. Y eso que está en 2 dimensiones nada más. Sí. En efecto. Y más bajo de lo que era, que medía 1,96. Imagínatelo con su peso. Sí. Así es. Su rictus entre irónico y solvente, la impresión de un tipo con toda la apariencia de honrado y fiable. De esto, en fin. La frase cuasi propagandística de John Wayne is America acabó por convertirlo en una referencia icónica para el mundo. En todo caso, estamos, atención, ante el actor que tiene el récord absoluto de mayor cantidad de papeles protagonistas en la historia del cine. Bueno, no lo voy a repetir porque ya os habéis enterado, pero
nada menos que 142 papeles protagonistas. En fin, José, creo que con esta introducción podemos la verdad es que ya muy bien es algo inabarcable. John Wayne es algo inabarcable. Tendríamos que hacer un especial durante el año y aún podríamos seguir hablando más, ¿no? Pero hay que escoger. Evidentemente tenemos que hacer un tamiz y escoger algo. Lo que decías tú, nació en una pequeña localidad de Iowa, enseguida se trasladó 3 años después con sus padres a la zona de California, a la zona de Glendale, California, y fue ahí donde mencionabas lo del nombre. Bueno, él era un chico, le gustaba el campo, le gustaba pasear, y tenía un pequeño terrier al que le llamaba Little Duke. Sí, por cierto, él era un niño. Claro, él era un niño. No era ni jovencito. No, era un niño que tendría pues, en 1911 o por ahí, nació en el 7, o sea que bueno, era, pues menos, era un menos crío. Todavía. Y ese perrito al que le llamaban era el niño Little, que paseaba el niño. El perro. Los vecinos empezaron a llamarle un poco en broma, como ya era un niño evidentemente corpulento y grandote, le apodaban Big Duke, el gran duque, porque el otro, el perrito, era el Little Duke, el pequeño duque. Y a él le gustó tanto que le gustaba más que su propio nombre, que claro, decía, es que me llamo Marion Robert Morrison. Bueno, total, que le empezaron a llamar Big Duke, y así poco a poco ese apodo fue quedando, le gustó y lo trasladó el resto de su vida, y bueno, era conocido en Hollywood como The Duke, el duque. No porque tuviese un título nobiliario, ni mucho menos, sino por esta razón que decimos. Por cierto, el título nobiliario, quien sí lo tenía era Roger Scruton, que era Sir, ¿no? Era Sir. Sí. Claro. Bien, entonces, la vida de este chico, ayudando a su familia, bueno, como muchos otros actores y actrices, empiezan desde lo más sencillo, una pobreza significativa, pero era buen estudiante, con lo cual en Estados Unidos ya sabemos que hay esa relación a veces, ya cuando estaba un poco más crecido y le tocaba la universidad, esa relación que destaca lo físico en el deporte y te dan algunas becas por alcanzar hitos deportivos que te permiten seguir estudiando en universidades, en este caso en la Universidad de California. Él era un jugador de fútbol americano imponente, con 1,96 m y la fortaleza física que aparentemente ya se veía, y estuvo durante muchos años líder en los equipos de fútbol americano, en las ligas que jugaban, hasta que tuvo una lesión, curiosamente no jugando a fútbol americano, sino nadando. Tuvo una lesión que lo apartó de, digamos, la parte deportiva que estaba desarrollando, y tuvo que dejar los estudios porque la beca ya no se la concedían, y dejó los estudios. Una pena porque, ya digo, era buen estudiante. A veces identificamos a los héroes del western como unos tarugos que solo saben montar a caballo y demás, pero en este caso no, era un hombre inteligente y con estudios. Y que sabía montar a caballo. Y que sabía montar a caballo muy bien. Claro. Que llegaba casi con los pies al suelo. Por cierto, iba a empezar más o menos a aprender a montar en ese tiempo. En ese ¿no? tiempo, efectivamente. Entonces, bueno, él en la zona de Glendale, en la zona de California donde vivía, había cerca estudios cinematográficos, y entabló una cierta amistad con un actor célebre de aquel momento del cine mudo, de la época de los westerns, que se llamaba Tom Mix, que empezó a decirle, oye, como tú tienes relación con el fútbol americano, ¿por qué no nos entregas unas entradas para poder ver los partidos? Y yo te voy llamando para las películas para que vayas haciendo de extra en algún papelito en las películas. Y dijo, bueno, pues bien, no tengo trabajo, es una buena fórmula, y empezaron así. Empezó a hacer pequeños papeles, figurante, aquí y allá. Conoció por aquel entonces a alguien que va a ser fundamental en la vida de John Wayne, que fue John Ford, cuando John Ford era un director que prometía, que hacía películas mudas, y empezaba por aquel entonces. Es que John Ford lo vio, y yo creo que con un ojo extraordinario. Claro, fue... Ya dijo, porque claro, después lo dirigió. Es que, vamos a ver, en la vida ya sabemos, lo de estrella y estallado, ¿verdad? Sí. Es decir, es que está claro, porque ya lo dijimos otras veces a propósito de actores o actrices otros, ¿verdad? En el caso de John Wayne está claro, porque vamos a ver, es que de jovencito, tener oportunidad de conocer y de hablar cotidianamente con John Ford, es que eso con lo que va a suponer después, estaba en el lugar adecuado. Claro, y John Ford, yo creo que John Ford, al que aquí ya voy yo diciéndolo porque nos comprometeremos antes o después a hacerlo,
A John Ford le vamos a dedicar un programa como mínimo, porque John Ford es el cine. Yo cada vez que digo el cine me acuerdo de Alfred Hitchcock porque no puedo obviarlo. ¿Verdad? Pero John Ford es el cine. Sí. El cine. Y claro, si después John Wayne va a tener la evolución de carrera que tiene, sobre todo a través de la dirección de John Ford, pues naturalmente es por el ojo de John Ford y por la valía, desde luego, de John Wayne, que estaba ahí como un diamante en bruto. Sí, sí. Esa es la palabra, diamante en bruto. Empezó a hacer pequeños papeles, empezó a trabajar en la década de los años 20 en el cine mudo, las películas western. Luego ya en los años 30 empezó a destacar un poco más, le iban dando mejores papeles. Él se preparaba sobre todo con las disciplinas de aquel entonces. La gente, los actores de aquella época sabían esgrima, sabían montar a caballo, sabían, bueno, el ejercicio físico era importante, estar en forma. Él tuvo un gran doble de escenas de riesgo que se llamaba Yakima Canut, que fue el que le enseñó prácticamente cómo montar a caballo, cómo caerse del caballo, cómo tratar al animal, cómo figurar bien encima del caballo. Bueno, era, digamos, el mejor especialista de escenas de acción de películas de vaquero, sin duda. De hecho, hablaremos más adelante por el tema de la diligencia, que hay algo también significativo. Disculpa, ahora que dices lo de la diligencia, ya viene a propósito, a ver, atención, naturalmente, todos los espectadores. En otros ámbitos, en otras cadenas de televisión, con otras posibilidades técnicas de todo orden y demás, pues naturalmente las cosas son más fáciles. También es cierto que como consecuencia de esto es mucho más meritorio lo que hacemos en emisoras de este tipo, la precariedad, la justeza y estas cosas, ¿no? Agudiza el ingenio. En efecto, no, lo digo por lo siguiente, porque es como recomendación informativa a los espectadores. Mi previsión respecto a la exhibición de imágenes hoy en pantalla, que está mermada, quedó limitada por ajustes circunstanciales de muy variado orden que tienen que ver con esa justez y esa precariedad a la que me refería. En todo caso, se van a ofrecer algunas imágenes, menos de las que yo hubiera deseado, pero en todo caso sí voy a citar expresamente aquellas películas que ya se vayan a incluir en esta ocasión en imágenes o no, todas aquellas que yo solicité pasar por pantalla. Lo digo no tanto por la referencia simbólica de cuanto estoy comentando, cuanto porque vosotros en vuestras respectivas casas lo sepáis y si tenéis oportunidad no dejéis de verlas. Yo interesé pasar imágenes de las siguientes películas, en una antología, naturalmente, entre la variadísima y completa y enorme filmografía de John Wayne. Pero yo pedí pasar de las siguientes películas. La diligencia del año 39, 1939, claro, Río Rojo y Río Grande del 48 y 50 respectivamente, El hombre tranquilo del 52, Centauros del desierto del 56, El Álamo del 60, con dirección de John Wayne, por cierto, El hombre que mató a Liberty Balance del 62, El gran Malintoc de 1963, Los boinas verdes del 68 y ya por último la película que le va a valer el Oscar a mejor actor, el Oscar, el Globo de Oro, en fin, Valor de ley de 1969. Si tenéis oportunidad, estas películas hay que verlas, en fin. Imprescindibles. Sí, en todo caso, vamos a pasar imágenes graduales de unas pocas, simbólicamente, en fin, lo que pudo ser, pero en todo caso animaos con el resto, ¿no? Bueno, adelante. Sí, estábamos en la década de los 30, él va destacando por su corpulencia, su empaque en las películas, hasta que le llega su primer protagonista en 1930, que es con La gran jornada, de Big Trail. Es su primera película como actor protagonista. A partir de ahí ya va despegando, la relación con los directores cada vez es mejor. Aparece en muchísimas pelis de esta época con su nombre real, Marion Morrison, hasta que otro director imprescindible, Raoul Walsh,
tenía muy buena sintonía y le gustaba mucho el nombre. En realidad es el que lo descubre. Claro, el descubridor y el que le pone el nombre. El que le pone, exactamente. El que le pone el nombre, que es a lo que vamos. Decir, sí. Porque le gustaba un general de la Guerra de Independencia Americana que se llamaba Anthony Wayne. Entonces cogió el apellido John, que es un nombre, bueno, fácilmente recordable, John Wayne. Mucho mejor que Marion Morrison. Y a partir de entonces, sospecha, de que la cosa... de que The Duke era mejor. Claro. O sea que por lo tanto... No. Ya la cosa apuntaba, ¿no? Claro. Y efectivamente, con ese nombre artístico empieza a hacer películas de protagonista, cada vez destacando más, hasta que llega, bueno, yo creo que vamos a ir seleccionando lo que decías, porque el tamiz es casi imposible, te dejas en el tintero siempre alguna, ¿no? Llega el gran momento de la película de La diligencia. Sí, a ver si en realización nos sirve alguna imagen, que de esta sí creo que tenemos, de La diligencia, del año 1939, dirigida por John Ford. Ya. En fin, y las que van a caer. Ahí tenemos La diligencia, por cierto, en una imagen, yo creo que característica, mítica, clásica, mítica, es decir, ahí la diligencia perseguida por los indios, naturalmente. Es que esta película tiene tantas anécdotas, tantas cosas que se pueden contar. Ese momento que estamos viendo de la persecución marcó también una especie de hito dentro del tipo de las películas de western, porque hasta entonces, hasta esa época, se utilizaba estas escenas que vemos cuando caen los indios del caballo, que el caballo dobla las piernas y el indio cae. Parece que es un caballo adiestrado, no, mucho más, todo lo más lejos de la realidad posible. Había un mecanismo que se empleaba para hacer eso, que era un mecanismo que se ataba a las piernas del caballo con una especie de cordón bastante rígido que llevaba el jinete. En el momento que le disparaban y el jinete tenía que caer, el jinete tiraba, iba mezclado con las riendas, tiraba del cordón, le doblaba las piernas al caballo, el caballo, que no sabía cuándo se iba a caer, doblaba las piernas y el jinete caía. Estas escenas que vemos ahí se hacían así. Esta fue la última película donde se empleó ese método, porque ya por entonces había quejas de fuera de la industria de Hollywood y también, bueno, de sectores de la sociedad que decían que eso era una crueldad con el caballo, porque a veces claro, el jinete sabía perfectamente cuándo iba a tirar, pero el caballo no cuándo lo iban a derribar, y a veces se lesionaba las patas y dejaron de hacerlo a partir de esta película. Curiosamente, esta película, John Ford, cuando buscó la producción, el dinero para realizarla, habló con David O. Selznick, que era un productor también mítico de esa época, y para la financiación. David O. Selznick le dijo: bueno, está bien, pero si el protagonista es Gary Cooper y la chica de la peli, Dallas, es Marlene Dietrich. Entonces, él dijo: no, yo tengo a mis protagonistas, la chica va a ser Claire Trevor, la chica, la rubia, Dallas, y el protagonista va a ser este hombre que promete mucho y de aquí vamos a sacar algo bueno. Tanto es así que esta, yo creo que es la película que John Ford hizo para destacar a John Wayne y a convertirlo en estrella. A partir de entonces, algo totalmente se lo rifaban las productoras. Sí, de hecho, yo creo que La diligencia inicia, de una manera, el ciclo. El cine de western, el cine del oeste, de una manera inequívoca, ¿no? Y hecha además... Con una referencia icónica, además, muy marcada, muy reconocible, ¿no? Sí, hay un momento que cuando aparece John Wayne en escena, que viene La diligencia, y aparece la figura de John Wayne, con ese gesto que pocos actores sabían hacer en las películas de western, de coger el Winchester con una mano y hacer el giro sobre el cargador con una sola mano, y que parecía el Winchester, que si lo tenemos nosotros en nuestras manos es un arma larga y potente, en sus manos parecía un juguete. Sí, y aparece en primer plano con su sombrero, que hay una curiosidad sobre el sombrero con el que aparece John Wayne en La diligencia, era propio, era su sombrero, no era de atrecho que le hubiesen puesto, era propiedad suya, y algo fetiche que llevó desde La diligencia y durante 20 años después, hasta el 1959, donde dejó de usarlo porque ya estaba tan roto. Él decía: está tan roto y tan deshecho en las fibras del sombrero que ya no puedo llevarlo más. Lo metió en una urna de cristal, lo puso en su casa y allí se conserva el sombrero de John Wayne desde La diligencia.
Entonces, bueno, son detalles de una película que convirtió en mito a alguien que, bueno, ya destacaba, apuntaba maneras, y que John Ford tuvo el acierto de saber colocarlo en la escena para el resto de años y películas que iban a compartir y que fue elaborando junto a John Wayne. Sin duda. Bueno, vamos a preguntarle, claro, la diligencia tiene, como bien sabes, el trasfondo y la acusación, ya no digamos en tiempo de hoy, del filorracismo respecto a los indios, porque hay, no, lo digo para que, en fin, nos cuentes cómo ves eso. Hombre, yo creo que es anacrónico proyectar nuestra manera de pensar ahora sobre una película que tiene el 39. Sí, bueno, nuestra manera de pensar cuando se piensa, además. Claro. Sí, eso fue algo que siempre acompañó a John Ford. Lo acusaron durante años y años porque en todas sus películas poco más que trataba de salvajes infrahumanos o parecía, porque luego no era, la realidad no era así. De hecho, hay muchísimas referencias de pueblos indígenas nativos americanos que le daban las gracias, le hacían fiestas especiales, incluso monumentos, porque les daba trabajo y participaba un montón de gente, una relación buenísima y muy humana con ellos. Con los actores. Pero claro, es lo de siempre, el cine el cine no es una realidad. Si tú desempeñas el papel del mafioso y en la película lo haces tan bien que parece que es consustancial a tu interpretación, no quiere decir que eso se reproduzca en la realidad, no tiene nada que ver, es una ficción. Bueno, pero además la cosa es mucho más complicada. Tú fíjate, por ejemplo, Centauros del Desierto. Bueno, ahí hay mucho que decir sobre el racismo, porque el personaje de John Wayne es un resentido y totalmente, sin embargo... Bueno, eso es curioso, que ya lo mencionaremos, esa anécdota que dices es así, es un resentido, pero también el caso contrario, porque el indio, Scar, el indio, cicatriz, el indio es lo contrario, o sea, es un odio al blanco tan grande que extermina todo lo que sea blanco y todo lo que se le ponga por delante y secuestra a la niña, Natalie Wood, ni más ni menos, y se la lleva como castigo contra el blanco. Es decir, eso en la película... El castigo consiste en hacerla india. Claro, no en convertirla. Como hace con el resto de la familia. Claro, en convertirla. Sí, en convertirla. Es una película muy interesante porque en realidad esa película son como polos opuestos. Imprescindible. Son como polos opuestos. Los tintes bíblicos y homéricos que tiene la película, bueno, es que hay y libros... cuando la recibe, porque claro, él no la puede, en fin, cuando la recupera, a pesar de recuperarla, él sabe que lo que está recuperando no es la niña que secuestraron, es una india, en realidad. Y la actitud con ella, desde que se propone encontrarla hasta que efectivamente la encuentra y hasta que pasa un tiempo con ella, cambia completamente. Yo creo que no se puede acusar, desde luego, en esa película, por lo menos en absoluto. En general, a John Ford siempre le acompañó ese San Benito. Por cierto, una de las películas de las que ahora mismo no podemos ofrecer imagen, Centauros del Desierto, pero una de las películas fundamentales. Es decir, imprescindible en la historia. Una obra de arte, es que es homérica, es una película, es como una odisea, es la búsqueda. Curiosamente, sobre esa película existen... claro, John Ford no hacía las cosas al azar. El protagonista se llama Ethan en inglés. Ethan, nombre hebreo que significa duro, sólido. El coprotagonista, Jeffrey Hunter, se llama Marte, luchador. Bueno, hay referencias constantes. Otro personaje de los que aparece, que es casi shakespeariano, en esto seguro que coincidís conmigo, que es el personaje del tonto, del actor este que hace de bobalicón indio, que se llama Moisés. La película en sí se llama, en inglés, The Searchers, los que buscan, los buscadores, que por cierto, el que le puso el título en español, yo creo que es uno de los títulos más brillantes de la historia del cine, Centauros del Desierto. Sí, aparte de que no tiene nada que ver con The Searchers. Pero está escogido en el sentido de que prácticamente el tramo central de la película es la búsqueda, caballo, el jinete encima, el centauro y el desierto. Sí, entonces, bueno, es un título... Y además le da un carácter eufónico y épico, con una fuerza brutal. Sí. Hasta lo que decíamos, esos tintes homéricos de la búsqueda, del viaje, que se podía, la odisea,
Bueno, en fin, hay muchos matices sobre esa película increíbles. Bueno, ya estuviste, en fin. Sí. Pero entonces más yo lo veo más como un rescate que como la Odisea es una vuelta a casa. Sí. Esto Esto es un rescate puro y duro. puro y Durante duro. años. Claro, porque la vuelta en realidad casi no estoy de ocupa acuerdo. tiempo. No, es un final que además, curiosamente, la película abre con la puerta, la imagen de la puerta, y cierra con la llegada de John Wayne rescatándola, que también... Era la sobrina de él. Claro, era su sobrina. La historia de la película, hay un papel que hace Marta, el amor de su vida, que no la puede tener, porque Sí, está porque él se casó con su hermano, pero cuando se dirige a él, ella coge sus ropas. Hay una relación ahí oculta de que incluso se llega a decir, ambigua, y que se llega a decir casi que la sobrina podía ser su hija. Pero bueno, no vamos a profundizar ya a esos niveles. Yo soy más de la intervención platónica. Sí, hay un amor platónico. Un amor que él nunca perdió por ella y que ella pues lo tiene ahí como en reserva. Claro, pero dura... Yo también estoy de acuerdo con más esa por ahí, consideración, claro. sí. Pero la mujer aparece 15 minutos al principio de la película. Después el indio, la tribu, la matan y entonces ese odio de haber matado al amor de su vida crece dentro de él hasta el punto de que hay algunas escenas donde un cadáver de un indio que ya está muerto le dispara entre ceja y ceja, ya muerto, y los demás le dicen, ¿pero qué haces? No, es que esto es para que la tradición india dice que un disparo en el medio de los ojos lo condenará de por vida y su espíritu vagará sin llegar al lado sagrado. Bueno, era un odio de tal calibre comparable con lo que decíamos antes, con el del indio Scar con los blancos, porque le habían hecho lo mismo. La impresión que debéis de tener es que vinimos hoy a hablar de centauros del desierto. No, pero es que es imprescindible. Ya no volvemos, ya no hablamos Claro, más de centauros del desierto. Ya está prohibido. Ha quedado claro que es nuestra película preferida. Claro. Es una de las míticas. Bueno, nos además, saltamos... En todo caso, resultó tan brillante como otras veces tu intervención, que claro, porque empezaba yo con lo de la diligencia, pero claro, ese matiz... Es que era fundamental, porque es la película donde realmente se puede discutir si eso no es racista, la actitud del odio de los personajes contra el odio de los otros personajes. Sí, en efecto. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a entrar en la recomendación de lectura, que nos va a llevar un tiempito. Sí. Y después ya nos va a quedar poco para hablar de mucho. Sí. Poco para daremos hablar de nuestras mucho. pinceladas. Así que vamos a ver. Bueno, venga. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. El de Julio. Bueno, y hoy va a ocupar nuestro espacio la recomendación de lectura, como casi siempre. Le voy a pedir a Emilio que empiece con lo suyo, porque tengo unas ganas enormes de escucharlo, ya de suyo habitualmente, pero es que además porque hoy trae un libro para mí particularmente atractivo, una biografía nada menos que de mi admirabilísimo Salvador Dalí. Pues sí, hay muchas biografías. De hecho, él escribió... Confesiones inconfesables. Bueno, en colaboración, le echaron una mano. Sí, ¿no? Pero escribió varias cosas de carácter autobiográfico enmarcadas en un muy interesante estilo literario, muy daliniano, por otra parte, y paranoico y crítico y todo eso, pero lo que traigo no es un escrito biográfico de Dalí, es una de las muchas biografías que hay sobre este artista. Es de Andújar, que es un periodista barcelonés, a pesar de su apellido, dedicado al periodismo cultural y estas cosas, y que hace una biografía muy documentada, escrita bien, incluso con cierto estilo, y muy interesante, porque bueno, la vida de Dalí es muy interesante y muy, bueno, chocante a veces, grotesca otras veces fascinante, en fin, tiene una vida muy para escribirla.
Tiene muchas vidas. Pues sí, tiene muchas vidas. Entonces, claro, además, pues aquí sale el Dalí que sale allí de Cadaqués, del hijo del notario libre pensador y la madre ultracatólica, que ya indica que el niño debe ser raro, con un hermano que muere, que se llamaba Salvador Dalí Domènech, igual que él, y cuando él nace le ponen el nombre del hermano muerto. Yo creo que eso ya lo dijimos otras veces, sí, yo creo que eso le va a marcar de una manera sombra, definitiva. y bueno, hay un montón de cuadros donde saca de la foto que le queda del hermano muerto, lo pinta en muchos cuadros. Bueno, pues él se va a Madrid, a la residencia de estudiantes, pues ahí conoce a Buñuel, a Lorca, y allí conoce el surrealismo, allí hace la película de Perro Andaluz con Buñuel, allí tiene esa relación con Lorca que ha dado tanto que hablar, y con razón. En fin, después más o menos se distancian y él sigue pues su vida de surrealista, va a París, entra en el círculo de Breton, ¿no? Y acaban mal, porque este hombre acaba mal con todo el mundo. O sea, con Lorca no, porque lo mataron y entonces no... Pero la cosa ya estaba enfriada, pero bueno. Olé. El famoso olé con el que recibe la noticia, pero vamos, con su padre acaba peleado y su madre porque se murió, que si no... con la hermana acaba peleado, con los surrealistas franceses ya no digamos, con Breton y con todos estos, en fin. Lo que pasa es que él encuentra a través de los surrealistas franceses, a través de Éluard concretamente, a la gran musa de su vida entera, que será Gala, una mujer 12 o 14 años mayor que él, bastante mayor que él, que era la mujer de Éluard, pero bueno, que se la queda él sin acritud por parte del poeta, que a cambio pues, se busca otra novia, porque los surrealistas eran así, eran, en fin, libertinos bastante. Entonces esta Gala va a estar con él todo el tiempo que le queda de vida. De hecho, cuando muere ella, él solo dura 2 años. Y va a ser un poco el sentido común protector frente a, en fin, esa locura siempre acechando y ese miedo a acabar, en fin, trastornado del todo. Por cierto, lo que dices de Paul Éluard es cierto. Sí. En fin, ese carácter libertino de los... Pero tenían... Si pero tenían que menos. Sí, pero tenían una relación formal, quiero decir, una relación... no era una cosa superficial, llevaban tiempo ya. Claro. Lo que pasa es que llegó Dalí y se acabó el asunto. Ella vio ahí algo que no había visto en el otro, vete a saber qué era. Sí. Porque ella también tiene una vida interesante, también da para varias novelas. Sí, por supuesto. Señora Gala. Y bueno, pues nada, después pues su periodo americano, la colaboración con Walt Disney, la colaboración con Hitchcock, ese intento de hacer un cine surrealista, porque pensaba que el cine... Claro, los surrealistas tenían la fascinación de todo lo nuevo, la técnica, y el cine, claro, era la expresión, el arte por excelencia del siglo XX. Pero bueno, esas son pequeñas colaboraciones, yo no creo que llegaran a ningún sitio. El corto que hizo con Disney, los decorados que hizo para Vértigo. Sí, no, Vértigo. Sí. Desde luego para Vértigo sí. No sé si... estaba pensando en otra. No, en Recuerda. En Recuerda hace unos decorados donde se ilustra el sueño que tiene el protagonista, que es Gregory Peck. Y había hecho, de hecho, la secuencia iba a durar, no sé si 5 minutos y queda reducida a 1 minuto y medio. Pero bueno, se ve muy Dalí, cosas blandas, en fin, caras sin ojos, ojos colgando en las cortinas, una cosa muy daliniana. Y nada, es una imparable carrera. A partir de América, pues en fin, empieza a hacerse de oro, como le habían puesto a $1,000. Sí, pues él lo asume y dice, pues sí, venga, y se forra totalmente el hombre. Y luego, pues nada, descubre ahí la tradición y el franquismo y el conservadurismo, que no deja de ser, y la monarquía, porque se hace monárquico, que no deja de ser, según él, compatible con su anarquismo. Él dice, yo soy monárquico y soy anarquista, y soy las dos cosas completamente. Bueno, eso sí que es surrealista, ese tipo de uniones del paraguas y la máquina de coser en un quirófano. Sin ser vasco. No, porque si no, Sí, es vasco. Claro. Bueno, es un escritor bastante interesante, por eso decía yo que sus escritos autobiográficos son, desde luego, pues muy, yo creo, importantes, incluso literariamente. Pero como introducción a su vida loca y a, en fin, personajes como Amanda Lear, como la troika de los que los medios secuestran al final de su vida, porque él tiene un final bastante triste, sobre todo después de que muere Gala, se refugia en el castillo de Púbol, hay un incendio al final, es una cosa medio gótica, como acaba este hombre. Pesaba, le decía yo antes a José, 40 o 41 kilos cuando muere.
después de varios ingresos en el hospital, pues al final es una especie de mezcla de neumonía con no sé qué otra cosa la que lo mata. Y bueno, yo recomiendo, es un libro, se lee bien. Se muere de gala, se muere de gala, de la ausencia pues, de gala. Sí, de la ausencia de gala. Pero bueno, estaban bastante distanciados, porque habían tenido unas peleas fenomenales por ahí en un restaurante, se dando bastonazos. Pero eso también une, Y ella, por supuesto, tenía su propia vida. Bueno, a ver, une decir, cuando une. Los jovencitos que casi arruinan al marido, porque le costaba una pasta. El último, que era un americano, cuando ella tenía 80 años, se enamora de un americano que era el actor de Hair o de Jesucristo Superstar, de una ópera rock de estas, yo creo que de Jesucristo Superstar, y nada, pues él se dedica a financiarlo ahí, y el chico le saca una cantidad de cuartos que pone temblando al pobre marido consintiente, en este caso, que era el Dalí. O sea que Gala también tenía lo suyo. Y él tuvo al final una especie de amor platónico, se supone, con Amanda Lear, que era esa especie de extraño transexual que apareció por aquel tiempo, pero que siempre lo trató bien, siempre guardo un buen recuerdo de él. De hecho tiene ella misma un libro sobre mi Salvador Dalí, porque toda la gente que lo conoció escribió Salvador Dalí y yo, o mi Salvador Dalí, o Jongueras, el peluquero tiene uno, hay un escultor, no me acuerdo, que creo que tiene otro, la Amanda Lear, tiene un montón de gente, tiene mi Salvador Dalí. Y este es un libro más objetivo, porque como no lo conoció personalmente, creo que al final tuvo el trato con él una o dos veces nada más, pero bueno, es verdad. Yo estoy pensando que incluso Racionero creo que tiene algo sobre Dalí. En fin, es una biografía muy interesante, tiene un poquito de obra gráfica, así pues fotos de Dalí, así un poco ya del final, algunas de sus obras más conocidas, porque claro, en la biografía comenta muchas veces las obras, ¿no? El torero atómico, mira, Dalí Pop, esta no la conocías tú, ¿eh? No. Sí, pues, en fin, tiene... Curioso. Es interesante, y otras no, otras son simplemente las obras que todo el mundo conoce, ¿no? La estación de Perpiñán, o en fin, alguna joya, el Cristo hipercúbico, en fin. Pero bueno, todas ellas tienen normalmente algún comentario que está sacado del texto principal muy interesante. Y, en fin, yo creo que es una buena introducción al mundo de Salvador Dalí, entre las muchas que hay. Un genio. Sí, esto es Algaba Ediciones, además tiene una buena edición, es así tapa dura y tal, que el papel no es gran cosa, y es del año, ¿qué? Del año 2003, o sea que... Bueno, no sé si estará muy disponible, pero bueno, si queréis saberlo con Amanda Lear en su esplendor floral, ahí en el año, esto ya debe ser cerca del año 80 o algo así, porque él muere en el 89, o sea que esto igual es el 81 o 82. Los locos 80, la movida. Bueno, pues eso. En fin, Salvador Dalí, claro. A la conquista de lo irracional, de Javier Pérez Andújar, editorial Aldaba. Bueno, pues muy bien, pues yo creo que hay argumento de largo para tratar de localizar y pasar un rato magnífico con toda la corte alrededor de Salvador Dalí. Sí, porque siempre tuvo. Claro, como es natural. Bueno, pues yo, a ver si voy a tener que ir a galope tendido como otras veces, esta vez por culpa de Salvador Dalí, pero en fin. Pero valía la pena. Bien, valía la pena. Claro, Esa es la frase. Exactamente. Bueno, yo voy a poner aquí mi librito porque hoy es un libro pequeño pero sustancioso. En fin, la cámara supongo que va a obsequiarle con un zoom a propósito y entonces podremos verlo. En todo caso, vamos a ver, ahora que se anda vueltas con el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, bien que no tanto desde el ámbito institucional, que es precisamente desde donde se debiera hacerlo, de un modo mucho más significado, solemne y completo, bueno, pues vaya hoy una recomendación de un libro de mérito, de gran mérito, escrito con honra de la literatura y de la recreación histórica. Cuando los dioses nacían en Extremadura. Cuando los dioses nacían en Extremadura, ahí lo tenemos perfectamente identificable, de Rafael García Serrano. La edición primera, que no es esta, es del año 58, y la presente, la que se muestra, es de la colección austral del año 1973. Vayan unos breves apuntes que en buena medida
darán pistas muy claras sobre cuánto nos reserva la lectura de este libro de Rafael García Serrano. Lo dedica de la siguiente manera: a mis hermanos de México, amigos o enemigos de la vieja o de la nueva España, desde esta única y fuerte España. Se refería a la única y fuerte España de, naturalmente, 1958. Y a continuación agrega una cita de Bernal Díaz del Castillo, un autor naturalmente imprescindible al referirnos a Hernán Cortés, que dice así, la cita de Bernal Díaz del Castillo dice: miren los curiosos lectores si esto que escribo, si había bien que ponderar en ello, qué hombres ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen. Se está refiriendo a Hernán Cortés, naturalmente. Y en las primeras líneas de introducción del libro, escribe Rafael García Serrano, escribe así: el argumento se lo inventó Cortés y el libro lo escribió Bernal, de modo y manera que más bien hay poco margen para quienes nos aventuramos por el camino maravilloso de la conquista de México. Esto naturalmente es una aclaración muy cierta, muy pertinente y que le honra a García Serrano, porque es cierto, es que, en fin, siempre hay que investigar en el proceso histórico, pero la loa de conquista y la figura biográfica de Hernán Cortés, con toda su proyección y complejidad, la explicó muy bien Bernal Díaz del Castillo, además con una literatura excelente. De otra parte, es una delicia leer a Rafael García Serrano, yo lo voy diciendo, escritor falangista de muy primera hora, una cita generacional necesaria que tengo que decir, pero que a nada viene aquí, y ahora mismo la ideología en concreto, que por cierto sí en otras obras suyas que cualquier día pasaremos por plató y a la que ya nos referimos alguna vez, ¿no? Sí. Es una delicia leerlo, decía, a salvo, claro, que no te guste la literatura, es decir, eso ya, en fin. Y vayan como muestra, a buen ejemplo, cómo inicia el capítulo primero al que titula La taberna. Escribe así: los 4 jóvenes tienen una sed antigua, la sed de los soldados, la potente sed militar, o la sed de los estudiantes, esa sed que no apaga, a Dios gracias, la ciencia. En la taberna, humilde, trasiegan el vino en jarras de barro, es un vino de la tierra que se les hace sangre con el último sol. Estarás de acuerdo en que es hermoso esto. Estaba esperando una R más. El último sol, el último sorbo. Porque el vino de la tierra que trasiegan en jarras. Exacto. Aliteración, Esperaba el último sorbo. Eso suena. Pero bueno, está bien, es una voluntad de estilo notoria. Notoria. Esas cosas me gustan. Claro, por eso te lo pasaba. Aquí, en este, cuando los dioses nacían en Extremadura, está enteramente un Hernán Cortés honrado por la pluma y la adhesión de Rafael García Serrano, insobornable para con España. Y eso ya es mucho, ya es todo, y más hoy, que andan pendejos sin lustre ni fuste, encaramados al desgobierno y la rapiña política, chamarileando con lo que pueda o no ser España su cuarto y mitad, en fin, en triste colorario de sus rencores, carne de psiquiatra realmente, y de su desnuda y patética y absoluta ignorancia. Aquí está también, cómo no, la Malinche, doña Marina, la mujer que sabía lenguas y que muy pronto aprendió también el castellano de los conquistadores, y que nada menos que va a unirse sentimentalmente a Cortés, tanto que va a ser Martín, su hijo, el luchador, Marte, el primer mestizo del que se tiene noticia. Y a propósito de esto, escribe así Rafael García Serrano. Te va a gustar, ya te voy diciendo.
frente a frente eran como el primer hombre y la primera mujer, como los creadores de una raza, como la primera pareja de cualquier especie. Les ganaba la magia de su encuentro, su alegre juventud, la aventura prodigiosa que cortaba en dos la historia de dos razas para hacer una sola raza y una sola historia. Les amparaba la hierba crujiente y a doña Marina le sonaban a hierba que se queja las palabras de Hernán. Y a hierba que se queja, abrumada, le sonaban a Hernán las palabras de doña Marina. Eran el centro del mundo, perdidos en el mundo, sin recuerdos, sin infancia, recién nacidos al amor y a la noche. ¿Algo te gustó? En fin, qué decir, ¿verdad? Cuando los dioses nacían en Extremadura, de Rafael García Serrano, procurad leerlo y veréis cómo os acogerá un sosiego exultante, a veces trágico, siempre épico, a ratos lírico, en definitiva, la arriesgada y audaz y admirable conquista de México. Iba a decir yo que no está muy lejos de la idea de Octavio Paz de que México en realidad nace del mestizaje y que antes es una especie de prehistoria de lo que es realmente México, que empieza pues eso, con la conquista y su fruto, que es una cultura híbrida, un mestizaje cultural, bueno, cultural y racial, claro. Vamos a ver, la autoridad moral y cultural, intelectual, que tiene Octavio Paz para decir esto está fuera de duda, pero yo creo que es muy obvio, es, en fin, salvo para quien no quiera verlo. Claro, por supuesto, por supuesto. Por cierto, ya que dices esto, es que me incita, Emilio, ya sabéis que me incita. Es decir, ya que decís esto, me viene ahora, también aparece en el libro, cuando al hablar de los españoles de Cortés, que son unos cuantos, son unas docenas, no es nada, que llegan allí, se refiere a un autor francés, cita García Serrano, en el que pondera a los españoles, ese francés de entonces, y dice, es que cuando hay 2000 españoles, no son 2000 españoles, son 2000 españoles a caballo, 2000 españoles a cuerpo, 2000 españoles, y va multiplicando, ¿no?, los españoles. Y yo creo que ahí está la base del espíritu, de la esencia y de la determinación de la conquista de México, del mestizaje, al que se refería acertadamente Octavio Paz por boca de Emilio. Y por otra parte no quita que él reconozca que la muerte, digamos, de la cultura azteca fue la muerte en la flor de su grandeza de una civilización. Sí, no, claro, bueno, naturalmente, y los sacrificios humanos. Claro, porque era una civilización que tenía también su... Es que esto hay que... Y los sacrificios humanos, que no eran precisamente una broma, porque, claro, hay formas y formas de morirse, pero algunas, en fin, duelen mucho. Bueno, todas las civilizaciones tienen sus sombras. Claro, por supuesto, claro. Ya que hablamos de Roma, ¿te acuerdas? Claro, pero por supuesto. Pero precisamente por esto, lo que emerge de todo esto es la grandeza de algo. En este caso, lo que es. En fin, bueno, es que ya veis que vengo yo. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a continuar con nuestro John Wayne, con quien hemos compartido todo esto de recomendación de lectura, también porque lo tenemos aquí bien cerca, como es de constar y saber. Bueno, y vamos a referirnos al resto de la filmografía. Sí. Yo, en fin, no sé si en realización tuvieron oportunidad de encontrar estas imágenes. Me voy a referir a una película que, si todas buenas, esta no es precisamente de las mejores, aunque es una película sumamente entretenida y muy de su época, El Gran Malintop. Pero ante la eventualidad de que puedas, yo le pedí a realización, no sé si fue posible, que eso ya es diferente, pero tengamos oportunidad o no de pasar esas imágenes, en todo caso os la recomiendo a todos vosotros, a todos ustedes. Es una película que hoy, desde la incorrección política, es que no quiero ni decirlo, sería, en fin, ¿verdad?
Y es una, naturalmente hay que seguirla en clave de guión de principio a fin. Y hay una secuencia que nos la va a relatar. Yo te ruego que la relates tal y como me lo dijiste. Sí, es una película... Tal y como me lo dijiste a mí, porque hace un par de días comentándola, me lo dijo de una manera que es que sin verla yo era muy plástica. Porque John Wayne le propina unos cachetes simbólicos. Bueno, lo de simbólicos lo pongo para que no... Claro, digo simbólicos... Sí, porque no va más allá... Para que no haya sustos, Sí. y porque lo va a definir, lo va a explicar muy bien. Claro, Maureen O'Hara, claro. Es la pareja cinematográfica John Wayne, Maureen O'Hara, es algo que trasciende también el cine desde todos los ámbitos. Bueno, de no hecho, teniendo él se casó 3 veces, como Sí. a lo mejor tenemos ocasión de... Curiosamente, siempre con hispanas. Con hispanas, Sí. está claro. Está claro. Una de Morenas. origen español, otra mexicana y otra peruana. Sí, sí. Es decir, está claro, Sí. está claro. Y con Maureen había una química especial, sintonizaban de Y una fueron manera siempre muy amigos. y muy amigos. De Claro. hecho, ella, cuando murió John Wayne, propuso al gobierno americano que le concedieran una medalla conmemorativa del gobierno de los Estados Unidos, y lo consiguió. Pero bueno, a lo que íbamos, esta película, siendo una, como dices, digamos, un poco menor dentro de la enorme filmografía de John Wayne, tiene Pero una es muy parte... divertida, Es ¿no? divertidísima en el sentido... Entretenida. Para Entretenida. verla un fin de semana, con gente, en familia, es decir, una película que no va más allá, salvo que últimamente en algunos pases o en algunos canales tiene una cierta polémica de acusaciones de machismo y de estas cosas que a veces salen fuera y que mean fuera del tiesto, por una situación muy concreta. Casi durante toda la película hay una relación de tira y afloja, como muchas veces en las películas de todas las partners de John Wayne ocurría, que se resuelve al final. Bueno, y en las relaciones humanas, bueno, en las claro, relaciones de pareja. De hecho, las películas muchas veces reflejan la Claro, realidad. claro. Pero en este caso, ese tira y afloja era una especie de farol por parte de ella, porque a ella le encantaba John Wayne, quería estar con él y se hacía un poco la dura. Entonces la película en la parte final, en el tramo final, tiene una escena bastante larga, que dura pues casi a lo mejor 15 minutos, que es una especie de persecución de John Wayne, ya harto de los desplantes y de todas las pequeñas faenillas que le hacía Maureen O'Hara, y la persigue por el poblado vaquero, por todas las estancias del poblado, desde las caballerizas, el establo, el bar. Entonces Maureen O'Hara va escapando de él, y cada vez que, digamos, es capaz de sortear una dificultad en esa escapada, se va desprendiendo de una prenda de ropa más. Llega un punto en que prácticamente, ya casi a los 10 minutos de persecución, está con esa ropa interior tan visual de las películas de vaquero, que es bueno, como una especie de prendas de algodón con mucho vuelo, pero que marcan evidentemente el cuerpo femenino. Tropieza y se cae encima de unos barriles de brea, entonces se empapa de la brea, vuelve a caer al suelo en otra de las escapadas, se empluma, cae encima de plumas y queda toda emplumada, y ya en la parte final se cae en un abrevadero que estaba en el tramo justo en medio de la persecución, tropieza, cae dentro del abrevadero, se levanta del abrevadero y sale, claro, empapada con esa ropa interior que llevaba, que si ya el cuerpo de Maureen O'Hara ya era espectacular con ropa vestida, pues imaginémosla con ropa interior mojada y toda pegada. La acorrala John Wayne de forma ficticia, sin nada tan exagerado como a veces dicen, la acorrala en las caballerizas y allí se sienta en un taburete, la coge, la pone en su regazo, le levanta un poquito la faldita con esos vuelos de puntilla y le empieza a dar unos cachetes a modo, pues prácticamente casi de juego, sin hacerle daño ni mucho menos. Pues bueno, es una escena que está siendo últimamente, en los últimos años, bastante conflictiva con los tiempos que corren, porque acusan prácticamente de maltratar a la actriz, que es eso de pegarle a una mujer. No es ni pegarle ni mucho menos, es un cachete a modo de broma, en plan te has portado mal, yo no soy así, quédate conmigo. De hecho al final se quedan juntos y todo acaba muy bien. Pero bueno, es de estas películas, como antes decíamos lo de John Ford con el tema del racismo y respecto a los indios, que luego la realidad no tiene nada que ver, porque de hecho formaron pareja cinematográfica en la filmografía de John Wayne,
Bueno, yo creo que además espectaculares. Tenemos una, ya vemos que hay 5 minutos últimos de machismo Sí. sociológico, es decir, ¿no? Sí. Pero también ya vemos que no tuvimos imágenes, con lo cual yo creo que hay una censura inequívocamente clara. Y la imaginación. Claro. Exactamente. Sí, así Yo también creo que incitamos nos un poco al describió muy espectador bien. a que vea la película, Sí, porque claro, es muy divertida. Porque vamos a ver, la brea, el abrevadero, es que claro, es que, Sí. ¿entiendes? Es Las decir, plumas, es- sí, Las plumas, y las la brea. las plumas, la brea, es que, Sí. vamos a ver, y todo esto para una conclusión, claro, machista. No, hombre, a ver si... Sí, a ver no saquemos las a ver cosas si fuera de somos- su contexto. a ver si somos un poco equilibrados. Y Sí, si, eso- y si podemos llamarle a las cosas por su nombre, sin necesidad de insultos, de descalificaciones y de todo eso. Ahora sí, yo qué sé, hay conformaciones de naturaleza psicológica conflictivas, problemáticas. Y ya lo siento yo, si algunos, ya veis qué concesión. Estás muy moderno hoy, ¿eh? Sí, qué concesión. Si algunos o algunas pues tenéis ese trance psicológico, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, pero yo creo que no, yo creo que la mayor parte de la gente en general es equilibrada, ecuánime, y desde luego sabe cómo funciona la psicología femenina, que la hay, por supuesto, la psicología masculina, que la hay, y después parece ser que puede haber híbridos. Bueno, eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. En todo caso, vamos a dejar ya el gran Malintoc, que Sí. ya, que tenemos que ir a galope Agilizando. tendido, que nos viene bien Que viene al caso de la al pelo. película. Sí, porque además esto iba unido, un poco ahora que hablamos de esto del machismo, iba también unido a otra, digamos, imagen que siempre fue pareja a John Wayne, que era su conservadurismo, sus ideas políticas republicanas. Sí, eso si te parece, Claro. lo podemos abordar Vale. un poco después, Vale, perfecto. porque ya tenemos el tiempo un Sí, poco justito. perfecto. Vamos a ver si podemos pasar imágenes, ya tenemos que ir muy sobrevolando Sí. los títulos, pero de Río Grande, Sí. yo les llamo Los Ríos, Los Ríos. sin mucha originalidad. No, está claro. Pero Río Rojo del año 48, Río Grande del 50, Río Bravo del 59 y Río Lobo del 70. Todos dirigidos por Howard Hawks, a salvo Río Grande, que es de John Ford. Sí. En todo caso, a ver si hay imágenes de Río Grande, creo que ya las tenemos ahí en Está pantalla. con Sí. Dean Martin. Con Tim Martin, justamente, ahí lo tenemos. Bueno, y Walter Brennan. Bueno, bueno, es los ríos son... Característico. el característico secundario imprescindible. Sí, imprescindible, A justo. ver, es que me fascina ese secundario. Sí, sí, Ver ese sí. secundario en una película de vaqueros es un indicio claro de que esa película te va a encantar, porque Sí. es que bordaba ese papel. sí, cierto, porque el cierto. protagonista destaca más con un secundario de ese calibre. Sí. Por cierto, ¿cuánto se parece esa imagen de John Wayne en Río Grande al John Wayne que tenemos aquí? Es que hay que ver, sí, claro. hay que ver. Con su sombrero, Hay que ver. que luego Bueno, en el vamos a ver, 59 retiró. Ya rápidamente, a ver si tenemos imágenes que nos puedan pasar de El hombre tranquilo, Sí. porque es otra referencia dirigida por John Ford del John año Ford. 52. Sí, con Maureen O'Hara Claro. de Partener. Claro, justamente. También película acusada de machismo. Claro, por la forma, a eso iba, precisamente esta escena, ¿no? De agarrar así a Maureen O'Hara, darle el beso casi de una forma obligada, Claro, que sucedía no. mucho. No, porque Bueno, se, yo trata creo que de, es- se trata de decir, hola Morín, mira, disculpa, por favor, Claro. 2 metros de separación, mira, podría darte un besito, no, más o menos, ¿no? Es decir, es que lo del personal Sí, a es que veces hay es que ver. un poco Claro, de está cogerla Maureen con papel O'Hara, de fumar. coges a Maureen O'Hara, porque a veces es Maureen O'Hara quien coja a John Wayne. Sí. Claro, porque es que va a depender, naturalmente, no de cuestión machista o hembrista o cosas por el estilo, sino de la De la fuerza situación. del amor. Sí. La fuerza del amor. Y la fuerza del amor, pues ya se sabe cómo es. En fin. Claro. Sí, otra película, bueno, yo creo que eso, ligadísima a esa simbiosis John Ford, John Wayne, que además con una partner de ese calibre y todo el elenco, porque hay un elenco en la película de secundarios que forman parte de la historia del cine en cualquier película de esa época que se precie. Es una película redonda, con un final pues bastante apoteósico y donde John Wayne se sale un poco del western y esos papeles
a los que estábamos más acostumbrados, y recala un poco en ese origen, porque no olvidemos que de familia John Wayne tenía antecedentes irlandeses también, y bueno, tira un poco... Morrison. Claro, tira un poco por ahí de esa línea también, grabada en parte en Irlanda. Caso, El hombre tranquilo es una de las mejores películas de la historia, del cine. Homérica, como dice el secundario ese que hace todo el tiempo por ahí. Claro. Exactamente. Bueno, ahora tristemente, digo tristemente porque el tiempo nos devora, pues tenemos que ir muy por encima sobrevolando los títulos apenas mencionados. Para acabar con el Oscar, ahora referiremos de qué. Sí. En todo caso, hay muchísimas más, yo no sé si queréis citar algo en concreto, pero bueno, El Álamo está dirigida por John Wayne. Por él mismo. Por él sí. mismo, en el año 80. Pues está Hattari, está El hombre que mató a Liberty Valance, una referencia fundamental. Sí, con un Lee Marvin espectacular también. Claro, con James Stewart, Vera Miles y Lee Marvin en un papelazo. Increíble. Dirigida por John Ford, por supuesto, claro, del año 62. Seguimos claro. con esa. John Ford y Howard Hawks, yo creo que fueron sus directores fetiches, en el sentido de que sacaron lo mejor de sus interpretaciones. Y luego algo que tiene que ver con España, sí. que es interesante desde un punto de vista simbólico, El fabuloso mundo del circo, Sí. de Henry Hathaway. Está rodada mayoritariamente en Madrid y Barcelona. Sí. Y participa un actor español muy conocido, con una filmografía muy interesante, que deseaba yo pararme algo para referirla, voy a citar ya solo muy poco, José María Cafarel. José María Cafarel participa en esa película junto con Rita Hayworth y Claudia Cardinal, en fin, casi nada. Sí, pero bueno, José María Cafarel, la mayor parte de los espectadores lo habréis situado ya, sin duda, pero bueno, participa en el último cuplé en el año 57, en Plácido, en la película de Berlanga, en la obra de arte de Berlanga del 61, Botón de Anca, en Atraco a las 3, un clásico formidable. Ya, La Gran Familia, en películas de Marisol como Tómbola o Marisol rumbo a Río, en Tristana, en Dragón Rapid del año 86 ya, en Jarrapellejos del 88, con, me parece que era Antonio Fernández. Jarrapellejos, sí. Sí, Fernández. Bueno, no me parece, no me di cuenta. En todo caso. Y muchas internacionales donde aparece como secundario o como una participación pequeña. En efecto, pero en muchas... sea, José María Cafarel, en fin, sea motivo para honrar su memoria también, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya con John Wayne vamos a cerrar con Los Boinas Verdes. Los Boinas Verdes, yo no sé si tenemos imágenes de los Boinas Verdes. Si las tenemos, pues ya se pasarán. En todo caso, El Dorado. También. El Dorado, a mí es una película que me encanta. Sí. La vi no sé cuántas veces de pequeño, la típica para ver en familia y luego disfrutarla al máximo. Ese Robert Mitchum, John Wayne, James Caan, es formidable cuando se quedan encerrados allí. Sí, es pena que no tengamos esas un poco más de tiempo para... Pero bueno, así le metemos ganas al espectador, ¿no? Para recuperarlas y poder verlas, porque son muy entretenidas. Sí, en todo caso, vamos a cerrar parándonos un poquito en lo esencial, en la película Valor de Ley, por la que le van a dar el Oscar, claro. Sí. Valor de Ley, de ahí sí que tenemos imágenes de Valor de Ley. Le van a dar de Henry Hathaway del año 1969. Sí. Le van a dar el Oscar al mejor actor, el Globo de Oro al mejor actor y el Golden Laurel al mejor actor. Sí. Con lo cual ya... Reunión. Yo creo que para también... resarcirlo, supongo. Sí, yo también creo que un poco lo que dice Emilio. Quizás si comparas con otras anteriores, el nivel no está quizá tan alto en cuanto a actuación, pero yo creo que fue un reconocimiento también a una carrera plagada de éxitos que forman parte de la historia del cine e imprescindibles en cualquier videoteca. Entonces, bueno, ya tenía una edad y es una película un poco pues para traer ese valor y esos buenos momentos que nos ha hecho pasar hasta entonces, y un poco meritorio desde luego, pero ya digo, desde mi punto de vista no es quizá la película de la mejor interpretación de John Wayne, desde luego merecidísimo, y ahí está. No, de hecho estuvo nominado otras veces. Otras veces. En fin. Claro.
las situaciones fueron así. Y que si alguien merecía un Oscar, solo sea por la cantidad de papeles protagonistas que dijimos al principio... Que tiene el récord hasta el día de hoy. Obviamente, claro, a ver, es que 142 apariciones como protagonista, eso es sumamente difícil. Muy difícil. Incluso para y con nosotros, ese nivel, porque es lo que decíamos, ¿cómo hacemos un tamiz de semejante filmografía? Es que te dejas en el tintero, seguro que cosas interesantísimas, como eso, la peli, por ejemplo, que lo mencionábamos antes, nos dejamos una por el medio, el primer río, el Río Rojo, de Howard Hawks. Esa película tiene una pequeña curiosidad, dicho así rapidito, que es el debut de Montgomery Clift. Montgomery Clift debutó en esa película, aunque, bueno, quizá casi todos los historiadores dicen que su primera película fue Los Ángeles Perdidos, pero no es cierto en cuanto a cronología de filmación. Se filmó primero la de Río Rojo y después se dejó, por cuestiones de producción, 2 años en los almacenes y se estrenó primero la de Los Ángeles Perdidos. Entonces siempre dicen que la película, la primera, de Monty Clift, que fue esa, pero no, fue Río Rojo. Y curiosamente, también es mítico, cuenta la leyenda, que se llevaban John Wayne, Walter Brennan, que eran uña y carne, se llevaban fatal con Montgomery Clift por ideas políticas. Tenían, bueno, unos conceptos políticos totalmente opuestos, hasta el punto en que acababan de grabar las escenas que tenían que compartir juntos y ellos dos, Walter Brennan y John Wayne, se iban aparte y dejaban a Monty en otro lugar. Sí, Montgomery Clift era un hombre, pues, de izquierdas en Norteamérica, que tiene su peculiaridad, y dicho de izquierdas, así, y naturalmente John Wayne era de corte conservador, formaba parte del Partido Republicano, fue amigo personal de Ronald Reagan, ya cuando era gobernador, naturalmente. Sí, que curiosamente lo propusieron a John Wayne, el Partido Republicano, en el 68. Sí, a John Wayne lo propusieron, esto lo sabías tú también, seguramente, lo propusieron para presidente de los Estados Unidos, sí, como candidato. Y él dijo, hombre, parece esto un poco frívolo, ¿no? Más o menos. Que un actor vaya a ser tomado en serio en la Casa Blanca y años después apoyó a Ronald Reagan en su candidatura. Exactamente. Las vueltas que da el destino. Sí. Pero sí, bueno, dicho sea Ronald Reagan, que acabó siendo, aquí ya lo dijimos alguna vez, pese a todas las invectivas, siempre, pero manifiestamente claras, de todo el mundo occidental, de la izquierda naturalmente, acabó siendo el presidente más popular de Norteamérica. Es decir, que eso tiene su gracia. Tiene su gracia. Pues bueno, sí, se llevaba fatal con Monty Clift en esa película. De hecho, Monty Clift, pasados los años, en el 59, rechazó con Howard Hawks como director otra vez protagonizar o coprotagonizar Río Bravo. Salió ahí aventajado. Monty Clift rechazó el papel y salió Dean Martin beneficiado de esa renuncia, y por motivos políticos. Él no quería volver a tratar con John Wayne y Walter Brennan, pero ni por asomo. Bueno, es una curiosidad de estas cosas que trascienden la película y que están por detrás, pero que sí, que era cierto y tampoco lo ocultaba. Quiero decir que John Wayne era así de claro, lo decía con rotundidad y no tenía ninguna cortapisa en decir lo que pensaba. Era también miembro de la Asociación del Rifle Americano, miembro destacado, y abogaba por el tema de las armas. Es decir, hoy en día es una, digamos, personalidad controvertida en los tiempos... Sí, por eso lo trajimos aquí. Sí, sin pistolas. Claro, por eso lo trajimos. Bueno, en todo caso, ya se nos fue el tiempo, no sé si queréis apostillar algo. No, así, a ver, lo que decíamos... Pero breve, Daba para mucho más. Da para mucho más, bueno, porque hay que pasar por encima, pero vaya, nosotros siempre hacemos un acercamiento, pues, anecdótico, entretenido, que pueda incitar un poquito al espectador a ver estas películas, que yo creo que, dejando todos estos tintes que se les quieran dar, son películas que forman parte de la historia del cine, yo creo que imprescindibles. De la mejor historia del cine, del cine de siempre, del cine bien hecho, de esas tomas, esa iluminación, ese saber hacer de los directores. En este caso, bueno, antes lo dijiste, John Ford es el cine. Claro, igual que en aquella época John Wayne es América, pues John Ford, junto con Hitchcock y unos cuantos más, son el cine, la historia. Bueno, pues hasta aquí nos dio la historia, ¿eh? Es decir, la historia que continuará, claro. Es decir,
Ya veremos cuándo, pero en cualquier otro momento. En fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy la verdad es que por contribuir en homenajear la figura del memorable actor de cine John Wayne, por contribuir a homenajearla, vaya la composición de la letra de la canción del cantante loquillo José María Sanz Beltrán, con su canción Feo, fuerte y formal. Como tendréis ocasión de escuchar, hay un momento en el que se refiere a el duque, de Duke. Evidentemente se está refiriendo a John Wayne, como probablemente muchos ya sabéis. Y en todo caso, la inspiración de la canción, de una manera cuando menos indirecta, describe a John Wayne de una manera inequívoca. Es la inspiración de esta canción. Feo, fuerte y formal. Vamos con la letra. Dice así: no vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal. En el calor de la noche, a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal, y como el duque, feo, fuerte y formal. Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios que escrito está, si te doy mi palabra, no se rompe. Bueno, así los quiero yo. En tiempos furiosos, mendaces, patéticos, con personajes que lo son bufones de sí mismos, tipos turbios y desahogados, que hacen oficio de la mentira y condena de toda verdad, y que naturalmente muchos, pero muchos, demasiados, abrevan en la política con desparpajo de iluminados de pacotilla, tipos ridículos tanto como peligrosos. A todos estos, seguro, pero seguro, no les gusta nada, pero nada, John Wayne, pero nada. Y tiene motivos, de largo tiene motivos, desde luego, a cuenta de su alma pacata, la de ellos, claro, enferma, cobarde, que tiembla ante el duque, ante la altura moral del duque. Y en fin, en esto estamos. Pero saldremos, ¿eh? Ya lo creo que saldremos. Hasta aquí por hoy, nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura en este sábado que abre el mes de enero, perdón, de febrero, 1 de febrero de 2020. Bueno, muchas gracias, José, como de costumbre, ¿verdad? Como de costumbre, un rato increíble recordando estas películas míticas que tan buenos ratos me han hecho pasar a mí particularmente, imagino que a un montón de gente. Claro, sin duda. Yo creo que son la esencia del cine, del western, de esa época dorada de interpretaciones magistrales, y creo que difícilmente repetibles. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. En todo caso, ya sabes, entre mes y pico, seguimos. En fin, ya vamos pensando a qué referirnos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muy bien.
Bueno, muchas gracias, Emilio. Bueno, gracias. Pasamos un buen rato, ¿no? Sí, Sí. Un poco justo de tiempo, un poco, pero Pero en fin, siempre nos pasa. en efecto, es lo que nos pasa siempre, así es. Bueno, nuestro próximo invitado será Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia. Con él hablaremos sobre un asunto histórico vinculado al siglo XIX en España. Crucialmente interesante, por otra parte, la conocida como la desamortización de Mendizábal. O sea, la expropiación de tierras y bienes propiedad de la Iglesia Católica que los liberales llevaron a cabo, pues, a poco de entrado el primer tercio del siglo XIX, con unos resultados, ya veremos cuáles, porque de esto nos vamos a ocupar precisamente, en todo caso, cuando menos, con bastante consideración crítica respecto a sus resultados, sobre todo, ya lo voy yo diciendo, en el ámbito, digamos, industrial, es decir, el capital invirtió en aquello de Mendizábal y fue en perjuicio, naturalmente, de la revolución industrial que empezaba por entonces, en fin. Pero bueno, esto ya es anticipar, Sí, es decir, ya lo hablaremos con detalle, porque además ya veo yo a Emilio con ganas de entrarle a la... Entonces, en fin. En fin, un programa, el del próximo sábado, ya es deber de no perdérselo. Bien, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra actitud crítica de cada semana, vuestra presencia fidel, vuestra complicidad y vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura Televisión Ferrol a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya a través de YouTube, en Internet, para todo el ancho mundo. Seguramente no tengo que recordar que si estáis viendo esta emisión, este programa, quiero decir, en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se va a emitir una interesante película. Ya quisiera yo que de John Wayne, me temo que, en fin, el formato del programa no lo va a permitir demasiado, y si me equivoco, albricias. En todo caso, una interesante película, sea la que fuere, con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, será un placer volver a tener oportunidad de conversar con todos ustedes, con todos vosotros, el próximo sábado en Crisol de Cultura. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.